Sí, la semana pasada hemos tomado contacto contigo, hemos conversado acerca de un proyecto que nos parece, un programa que nos parece a nosotros bastante relevante, ¿no? Que es el tema que está ligado al sector educación, ¿no? Y nos estamos refiriendo justamente al programa que es Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico, ¿no? Que lo lleva a cabo la Universidad de San por encargo justamente del Ministerio de Educación. ¿Cuál es la primera evaluación que tenemos, no? Porque si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de capacitar a docentes, de capacitar a directores, muchas veces puede ser una cuestión muy simple, ¿no? Pero en el fondo, cuando hay programas como el que están desarrollando ustedes con, con una periodicidad, con un nivel de aprestamiento, con un nivel de seguimiento, con un monitoreo permanente, en realidad las cosas cambian, ¿no? ¿Cómo se está llevando a cabo esto? Porque esto además cruza las tres regiones, ¿no? Estamos hablando de Arequipa, estamos hablando de Moquegua y estamos hablando de Tacna, y si no corrígeme, son más de 1000 directores, ¿no? O subdirectores, ¿no? Sí, de hecho es complejo, hay que entender este esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Educación de capacitar a sus directores, que son los primeros 15.000 que han sido ratificados en el cargo, es a nivel nacional. Entonces la estrategia a nivel nacional se maneja de una forma bastante compleja porque somos diferentes instituciones de educación superior, universidades que estamos formando a estos directores bajo las directrices del Ministerio de Educación. Concretamente en Arequipa, en Tacna y Moquegua ha sido interesante porque encontramos un gran nivel en el caso de los directores. Estamos hablando de dos regiones, por ejemplo, en el caso de Moquegua y Tacna, que en la censal, en la prueba censal son las que están punteando, como se dice, están disputándose los primeros puestos. Y en el caso de Arequipa está ido más, siendo una región bastante grande por la cantidad de directores que están siendo formados ahí. Entonces, no solamente las formaciones tradicionales en el Estado siempre han sido de capacitación y talleres. En este caso, con el acompañamiento y el monitoreo, se profundiza mucho más. Es una estrategia mayor, pero también trae sus dificultades, porque créeme, conseguir asesores de gestión en temas de gestión es bien complicado en el país. Y encima que se puedan trasladar a las zonas donde in situ ellos ejecutan el proyecto, son directores, es mucho más complicado. Ahora, permíteme, estos asesores de gestión de lo que tú haces mención son docentes de la zona, son gente que trabaja en la zona, que conoce la idiosincrasia, que conoce la costumbre, que conoce la zona rural, que conoce la zona urbana. Así es, tiene que ser gente preparada, que hemos seleccionado. Justamente nosotros tenemos un equipo académico, un coordinador general y un equipo académico que ha seleccionado a los mejores justamente para que puedan trabajar con nosotros, porque tienen que conocer la idiosincrasia del director, tener la experiencia en el sector público, pues el sector público al sector privado es muy distinto en el caso del director, y en general son dos sectores que si bien trabajan por la educación del país, pero son dos cosas distintas. Y entonces hay que entender la idiosincrasia, hay que entender cómo maneja su institución educativa, las condiciones. En este caso la gran mayoría de los colegios son polidocentes, por lo cual facilita un poco más, pero ya tenemos casos de colegios unidocentes o multigrado, entonces eso complejiza más la gestión. ¿Cómo va a manejar esto el asesor? Es interesante, por eso hemos tenido que seleccionar, y también ellos llevan un proceso de capacitación gracias al equipo de coordinación que tenemos en Arequipa, en Tacna y en Moquegua. Cada una vez a la semana se juntan, además de ir hacia asesoramiento, tienen reuniones de interaprendizaje entre los mismos asesores para poder retroalimentar esto a los directores, ¿no? Ahora, Gustavo, pero desde todo punto de vista es un gran avance y es sumamente importante que se desarrollen estas capacitaciones, y sobre todo a directores que están en las zonas rurales, ¿no? En las zonas periféricas, en algunas ciudades y provincias. Es fundamental para que se involucren en el tema de la enseñanza, en el tema del aprendizaje, y no solamente en la administración, que muchas veces desde colegios muy precarios, con infraestructura también muy precaria. Sin embargo, este es un paso. ¿Qué viene de aquí? ¿Qué cosa debe venir ahora para complementar este esfuerzo y para seguir avanzando en tener una educación de calidad? Sí, de hecho, este es un primer paso, como tú bien lo dices, y es un paso que hay que felicitarlo, pero todavía en el país tenemos mucho pan por rebanar en educación. Creo que este es un primer paso que el Ministerio ha adoptado por los directores, después de muchos años que se está capacitando en el caso de ellos. Ya han lanzado un concurso para que haya una segunda promoción, que van a pasar evaluaciones estos directores y a ver si el próximo año podemos tener una segunda promoción que se capacite.
Ese es por el lado de la gestión. Yo creo que la capacitación docente va a seguir siendo un tema fundamental que el país debe seguir trabajando. Hemos escuchado, si me permites, hemos escuchado un poco el día que el Premier habló sobre el tema de educación, concretamente. Es interesante ver que el ministerio, bueno, sabemos que tenemos un mismo ministro, entonces ellos están pensando seguir con algunas políticas de trabajo. Concretamente, lo que sí saludo es el tema de los pedagógicos, por ejemplo. Estamos hablando de tener un pedagógico de excelencia de acá al 2021. Me parece saludable que esto se dé, pero para esto hay que trabajar mucho con la formación inicial docente, que todavía en el país no se está trabajando de la mejor manera. Creo yo que ahí hay un tema pedagógico que esta gestión, que es la misma en el sentido, el mismo ministro debería tener como focalizado concretamente la formación docente y la formación inicial docente. Creo que ahí hay un tema que hay que trabajar. Esperemos que el ministerio siga apostando, pero también entendemos que dependemos, en el Ministerio de Educación dependen de los recursos que tiene el país, y hoy día con la situación que estamos, política un poco complicada, vamos a ver cómo se resuelve esto, ¿no? Pero tienes el recurso humano, que es importante. Y yo quería preguntarte y trasladarte justamente a esta pregunta, ¿no? ¿Qué tanto pesa, cuál es la importancia, cuál es la gravitación que tiene la participación de los directores de las UGEL, o los responsables de las UGEL, en este caso, de todas las circunscripciones que cubren Arequipa, que cubren Moquegua, que cubren Tacna, ¿no? Porque una cosa es la motivación, otra cosa es la decisión para que los directores justamente se incorporen, se inserten, o los propios docentes se inserten a este tipo de tareas. ¿Cómo has observado tú eso, no? Yo, en el caso de las regiones, sí tengo que felicitar, creo yo, que las gerencias regionales de educación y las direcciones de gestión educativa local, las UGELes, han respondido de la mejor manera, nos están apoyando. Justo la otra semana tenemos ya reuniones pactadas junto con el ministerio en Moquegua y en Arequipa, y después tendremos en Tacna. O sea, sí están respondiendo, como te dices, pero esta reforma de los directores tiene que estar acompañado a un tema legal, y definitivamente tenemos que darles las competencias a estos directores. No basta con capacitarlos y decirles, bueno, son líderes pedagógicos, pero también tienen que tomar decisiones y hacerles responsables de las decisiones que tomen, y esas competencias hay que darlo, y eso entonces significa que hay que confiar en el magisterio peruano. Hay que confiar en estos directores que estamos capacitando, porque si no, en el discurso lo que estamos diciendo es: te damos la capacitación, creemos en ti, pero no te damos facultades para hacerlo. Entonces, ¿cómo queda la cosa ahí, no? Ahora, estaba leyendo un artículo muy interesante el último fin de semana en el diario El Comercio. Dice: 10 cosas que hace Finlandia para liderar la educación mundial. Dice, ¿no?, que Finlandia es de la educación de Finlandia es de las mejores que tiene resultados, ¿no? Y obtiene que obtiene las pruebas PISA, ¿no? Estas pruebas que a nosotros nos ponen los pelos de punta, bueno, a los que tienen pelos, a los que no tenemos mucho, bueno, en fin, pero nos preocupa. Dice que entre las prioridades del nuevo gobierno hay una que es la base para todas las demás, que es la educación. Estando muy lejos de ser de conocedor del tema, dice, porque esta persona que escribe acá es una persona, bueno, que ha hecho un análisis, no desde el sector de educación, sino desde un rubro, porque esta persona que ha escrito es Rafael Venegas, ex gerente general de Seguro RIMAC, ¿no? Pero tiene su apreciación. Y ha señalado, dice que los países con la mejor educación son principalmente nórdicos, Finlandia y Suecia, y asiáticos desarrollados, Corea del Sur y Japón. También que la base es una política de Estado, aplicada sin excepciones. El campeón es Finlandia, número 1 en las evaluaciones PISA en los últimos años. La educación se da en 4 etapas de la vida: preescolar de 2 a 6 años, escolar de 6 a 16 o 17 años, universitario técnica de 17 a 21 o 22 años, y posgrado. Los 2 primeros dicen que son fundamentales, ya que forjan a la persona con valores, conducta y conocimientos básicos, así como las habilidades para aprender y desarrollar el cerebro. Las 2 últimas sirven para introducir y mejorar las competencias específicas, ¿no? Aquí hace una serie de recomendaciones, pero señala además que dice, dado que Finlandia es el mejor, el que mejor lo viene haciendo, ¿no? Aquí ha hecho una enumeración de 10 cosas, ¿no?, que hacen en Finlandia para hacer la mejor educación del mundo. Dice, 1, es única y gratuita, ¿no? Y no hay diferencia entre colegios, igual currículo y no hay privados,
El Estado es el rector. 2. Empieza un poco más tarde, a los 6 años, para que el niño pase más tiempo con sus padres y su familia. 3. Lo más importante es la calidad de los profesores. Son muy bien preparados y remunerados. Se busca e incentiva a los mejores alumnos de las universidades. 4. Se privilegia tener un buen profesor versus el concepto de pocos alumnos por salón. 5. Todos los alumnos de un grado avanzan al mismo ritmo. Los que se retrasan reciben refuerzo de inmediato impartido por profesores especialistas en ese objetivo. 6. No hay tareas, el trabajo se hace en la escuela. 7. Menos horas de escuela, 4 al día para los más pequeños y 6 para los mayores. Se incentiva la socialización, el tiempo con la familia, la música y los deportes. 8. Se incentivan cursos generales como arte, idiomas, educación cívica, cocina, carpintería, etc. Esto ayuda e incentiva a muchos a escoger carreras técnicas y no necesariamente universitarias. 9. Se enseña cómo aprender más y mejor, es decir, cómo usar el cerebro. Y 10. En resumen, se enseña a crecer como seres humanos, a tomar decisiones propias y ser niños felices. Como ven, es algo muy diferente, dice el autor de esta nota, a lo que conocemos en otra latitud, incluyendo Estados Unidos, que en los años 70 estaba a la par de Finlandia, pero ahora es el puesto 29 en PISA, ¿no? Así está la cosa. Eso es lo que hace en Finlandia y en otros países para hacer una educación de calidad. ¿Qué estamos haciendo nosotros en el Perú, Gustavo? De acuerdo con el tema, o sea, Finlandia responde a una realidad de Finlandia y ahí quiero tomar 2 puntos que me parecen, 2 o 3 puntos que rescata este señor, que no está en el ámbito educativo, claro. Y es interesante porque tiene una visión distinta Totalmente. A los que estamos inmersos en el sector, eso hay que decirlo, y siempre es bueno escuchar otras perspectivas. Uno habla de la educación privada y pública. Ahorita, por ejemplo, la coyuntura que ha salido, y sabemos en los medios de comunicación con el tema de la educación privada y el reglamento que el Ministerio de Educación está haciendo. En principio, el Estado tiene que regular y verificar y supervisar, es cierto. Solamente que en el país tenemos en América Latina somos los que tenemos el índice más alto de matrícula en educación privada. Lo cual educación no quiere decir que estoy en contra de la educación privada, al contrario, yo trabajo por una universidad privada. La educación privada buena hay que felicitarla e incentivarla. Hay educación privada, como sabemos, que no está muy bien en los índices y a veces engañan a mucha gente. A esas hay que atacarlas, creo yo. Creo que ahí el ministerio todavía su visión me parece que es muy sesgada, particularmente pienso. Creo que hay que medir no a todos con la misma vara, en ese sentido, ¿eh? Porque hay educación privada de calidad como hay educación pública de calidad, y hay que decirlo. Y yo he sido... Hoy que el fin de semana pasado estaba en Arequipa y tuve que dar un seminario en una universidad privada a docentes de mundo privado. Cuando comparo, odiosa comparación con el mundo público, tengo que decir que mis directores de los colegios públicos que están en Arequipa, Moquegua y Tacna, el nivel que tienen es mucho más alto que incluso de la educación privada, de estos colegios más chiquitos o en fin, que son de otras zonas. Entonces, pero también hay colegios privados en Arequipa, en Moquegua y Tacna, que son muy buenos colegios privados. Entonces, o en todo el país. Entonces hay que saber diferenciar, no hay que todos meterlos al mismo costal. Eso es uno. 2, el tema de que me decían el aumento a los maestros, o buenos sueldos y remunerados. De hecho, ha empezado una campaña del Ministerio de Beca Vocación Maestro, que la gestión pasada del gobierno de Humala, y todo este tema de que Beca 18, y vamos a ver cómo continúa. ¿Cuál es el nivel remunerativo de un profesor actualmente en el Perú, el nivel promedio? Mira, están empezando en 1.200 soles, 1.300 soles, algunos en 1.500 y llegan a la escala más alta en el 4º nivel ahorita. Lo que hemos escuchado es que el ministro dice que va a haber una reforma magisterial y el presidente prometió antes de campaña que el 28 de julio, que ya pasó, todos iban a pasar a 2.000 soles, o sea, la mínima va a ser 2.000 soles, cosa que no cumplió porque obviamente, a ver, no es tan sencillo 350.000 profesores hacerlos que los que están mucho más abajo pasen a 2.000 y los demás tendrías que haber una reforma muy fuerte. Ahora lo que hemos escuchado es que para el 2018 nadie va a ganar menos de 2.000 soles de los profesores. ¿Cuándo lo máximo que gana un profesor o un director siguiendo el ritmo meritocrático? ¿Cuál es el ritmo? ¿Cuál es el nivel máximo que puede alcanzar? Mira, pueden llegar hasta 6.000, 7.000 soles dependiendo del caso, pero ¿Qué no hay nadie. No hay nadie todavía en ese. Todavía hemos no llegado hasta el 4º nivel y el 5º por ahí alguno, o sea, todavía, y son 8 escalones. Por eso es que aquí en esta nota que hemos leído, Gustavo,
vemos que a mí me parece un punto, aparte de lo que tú mencionaste, por supuesto, un punto absolutamente destacable y que nos pinta una realidad en el país. Dice, incentivar a los mejores alumnos de las universidades, ¿no?, a especializarse, y a los mejores alumnos de los colegios y todo, para ir a estudiar educación, lo cual no sucede en el país. Yo recuerdo de mi promoción, por ejemplo, todos decidimos ir a las diferentes universidades, bueno, otros querían ser policías y todo lo demás, y bueno, y apostamos por eso, ¿no? Y los que no pudieron alcanzar ese objetivo se regresaron a la provincia, ¿no? Y bueno, ya pues voy a ser profesor. O sea, la última opción. Sí, claro. La que, bueno, en fin, ya no puede ser otra cosa, pues ya no puede. Bueno, ya voy a ser profesor, pues. O sea, el descarte. ¿Por qué tendría que ser así? ¿Por qué no puede ser? No digo con esto y no estigmatizo a nadie, solamente estoy diciendo una realidad, la que vivimos. O sea, en realidad, ¿no? Porque evidentemente hay profesionales que son de vocación, quieren ser profesores, siempre han querido ser profesores y van a ser, por eso que se dice que es casi un apostolado hacer eso, ¿no? No va a resolver una situación económica siendo profesor, definitivamente, ¿no? Hay otras carreras que son mucho más rentables y remuneradas en el mercado y en la pelota productiva, ¿no? Pero tenemos esto. En cambio, en otros países, como lo que hemos visto, ¿no?, da envidia sana eso. Que sus autoridades, y tienen toda una malla curricular que incentiva a sus mejores alumnos a prepararse para ser profesores. Entonces, eso desde ahí ya nos habla la importancia que tiene y la calidad y los objetivos que tienen estos profesores para hacer. Y aparte de eso los especializa, por ejemplo, como dice acá, a los alumnos que se retrasan, ¿no? Porque siempre hay, no todo es parejo, no todo es va en la misma, no es una cosa tan horizontal, ¿no? Pero existen profesores especializados para que esos alumnos inmediatamente se nivelen con el resto y todos avancen, ¿no? De tal manera que haya una media, ¿no?, organizada, ¿no?, que va a salir, ¿no?, con el rendimiento adecuado, con el aprendizaje adecuado y obviamente con todas las opciones y las oportunidades que el mercado lo va a brindar y en su vida profesional. Sí, definitivamente. Hay un tema que, por ejemplo, que mencionaste y me parece interesante, ¿no? Es un tema sociológico, yo creo, y de la sociedad en Latinoamérica y en el Perú concretamente también, ¿no? El que estudia educación es el que no ingresó a ninguna otra carrera muchas veces. Ese paradigma y el respeto que se le ha perdido al maestro o al docente, en otros países no es así, ¿no? Hay incluso, me viene una imagen de los en Google o en Facebook, he visto que hay gente que publica a veces estas cosas y dicen, bueno, por ejemplo en el Japón, digo por mis ancestros, el emperador, a las únicas personas que va a hacer la inclinación o el saludo es al profesor, a los demás nunca, al profesor, ¿no? Porque el profesor significa el desarrollo de un país. Aquí no. Aquí el profesor lo consideran como, bueno, pues, pobrecito, ¿no? O aquel que le dicen, oye, ¿vas a estudiar educación? Pobre, ¿qué vida le espera a este chico o a esta chica, ¿no? Cosa que todavía socialmente no hemos cambiado, y eso es un trabajo a largo plazo. Y es importante lo que mencionabas, qué tipo de educación estamos dando, y hoy sí saludo y me agrada mucho que hayan dicho que van a darle más fuerza al tema del arte, al tema de la cultura. Hemos perdido mucho nosotros en el país esto. Tenemos que darle esa fuerza porque hay chicos, no todos son matemáticos, no todos son de comunicación, no todos son científicos. Hay chicos que incentivar el deporte, hay que incentivar el arte. Las escuelas son lugares de formación, no solamente de logro de aprendizajes. Ahí sí me separo un poco de lo de la política en el país, porque todos, el logro de aprendizaje, ¿qué tipo de aprendizaje estamos hablando? ¿Solamente matemáticos o comunicativos? ¿O sociales, o deporte, o arte? ¿Por qué? ¿Por qué en las Olimpiadas? Porque tenemos que encasillarlos a todos allí. Así es, o sea, a ver, ¿por qué en las Olimpiadas que vamos a dar? O sea, es admirable. Yo justo viajaba a otro país, a Colombia, y me crucé con la delegación que iba de judo, que es un chico, yo soy judoka, un solo chico, Juan Manuel Postigos, becado por el gobierno francés, una beca, cooperación, se fue a Francia,
su meta era llegar a las Olimpiadas, así pierden la primera pelea. O sea, ya mentalmente él dijo, bueno, voy a hacer lo que puedo. Ha hecho su proyecto de vida. Ha hecho lo que puedo. Y todos hacen lo que pueden, no lo que se debe. Entonces, ahí hay un largo trabajo, porque hay que trabajar la educación física, el deporte, de una manera. Tú perteneces a una institución educativa que alcanza un gran nivel. Hace poco vimos entonces un ranking, por ejemplo, de las mejores escuelas de negocios del mundo, está entre las 20 primeras CESAM. Así es. ¿No? ¿Cómo se logra incrementar ese nivel si no es con recurso humano? ¿No? Solo recurso humano y exigencia, ¿no? Y dedicación a lo que se quiere conseguir. O sea, si se han logrado todo esto es gracias a las autoridades que tenemos en la universidad y al esfuerzo y al empeño que están poniendo para hacer las cosas bien. Y eso es lo que califica. Menos publicidad, más resultados a veces, muchas veces, ¿no? Eso Bueno, es lo que... y en este afán, en todo caso, por ejemplo, de ver cómo sobrevivo, ¿no? Con una situación económica bastante complicada, ¿no? Y en mi tarea de profesor, entonces ya, si lo que puedo hacer es lo mínimo para mantenerme, ¿no? Más o menos dentro de las exigencias del sector, pero ya nos olvidamos entonces de la investigación. Para eso ya estamos lejos, ¿no? Ya estaríamos lejos. Lo que pasa es que la investigación en el país es bien precaria, como lo sabemos, ¿no? El presupuesto de investigación no es muy alta y las universidades usualmente tienen que buscar recursos propios, salvo las universidades públicas que sí tienen de la gestión pública y se les asigna para investigación. ¿Pero qué investigación hacemos? ¿Qué publicamos? ¿Dónde publicamos? O sea, las universidades que enseñan, por ejemplo, y tienen facultad de educación, ¿no? ¿Qué cosas hacen en temas de investigación? Muy poco todavía. Yo creo que el sector de educación, en el tema de investigación, nos falta mucho. Nosotros hacemos muchos programas, hacemos muchos informes. ¿Okay? Los programas del Ministerio en los últimos años y siempre se ha caracterizado informes de 15 cajas, files, porque firmamos asistencias. Firmamos que el papel tal, porque así es la burocracia. Si tomó te lo digo por el programa que estoy llevando, ¿eh? ¿Tomó refrigerio o no tomó refrigerio? Hay que firmar hasta... Yo bromeo con mis alumnos, les digo hasta 8 listas en el día, porque es parte de la burocracia que te pide. ¿Pero esa exigencia de dónde? ¿Del ministerio? Sí, claro, es parte del sistema. Lamentablemente, en vez de utilizar esos recursos para eso, hagamos mayor investigación. ¿Qué pasa si yo no decidí no tomar el almuerzo porque tomo un desayuno pues, que no tengo ganas de igual tienes que firmar? Hay que firmar porque si no te descuentan. Porque es parte de la... Entonces, es un sistema que no... Te dices, por un lado, confío en ti, pero fírmame. Porque es así, o sea, la palabra no vale muchas veces. Y más, en gestión pública, lo estamos viviendo, ¿no? Justamente. ¿Cuántos profesores somos a nivel nacional, Gustavo? Casi 350.000 profesores públicos. ¿Se están capacitando cuántos directores? En esto, 15.000, porque en el país tenemos alrededor de 70.000 directores. Entonces, estamos en los primeros 15.000. Confiamos que sea más adelante, pero también tenemos que entender que educación va a invertir si la economía también mejora, ¿no? Peruana. Estamos allí. Bueno, estamos en el 5% entonces de capacitación del magisterio. Esperamos que esto siga creciendo.